A continuación vamos a tener la presentación de, no sé quién os voy a presentar, si sos tú, Jonathan Galindo. Sí, yo lo presento. Ok, para dar lectura a tu currículum. Y, en esta mesa pues, lo acompañan Jonathan Alejandro Galindo Soto, la doctora María de Jesús Jiménez, el doctor González, soy Maya Pérez, el doctor Raúl Fernando Guerrero Castañeda, y leeré el currículum de Jonathan Galindo, quien es doctor en psicología por la UNAM, profesor de tiempo completo responsable del Centro de Atención Psicológica de la Universidad de Guanajuato, fue coordinador de la Atención en Psicología Clínica y responsable del Comité de Rediseño Curricular. Invitado como experto para opinión técnico-pedagógica de la licenciatura en Psicología, modalidades mixta y mixta ejecutiva de la Universidad Tecnológica de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, premiado como profesionista distinguido del Estado de Guanajuato en 2018, ha sido evaluador invitado en diversas revistas indexadas y determinador de varios libros. Ha dirigido más de 30 proyectos de titulación de licenciatura, maestría, doctorado de varias universidades. Sin más palabras, le cedo el uso del micrófono a Jonathan Galindo. Adelante, Jonathan. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, fuerte y claro. Sí, es que escucha por ahí que el otro micrófono no escucha perfectamente. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación aquí a la participación en esta mesa. En segundo lugar, quisiera presentar mis respetos a la doctora Luisa. Me encantó su ponencia, me pareció bastante ruda y en ese sentido me tranquiliza porque me preocupaba que quizá algunas cosas que yo dijera pudieran ser como desencantadoras, pero ya me siento niño, ya me siento muy light después de haber escuchado sus afirmaciones que en lo general yo suscribiría, ¿no? Mi voto para usted, doctora Luisa, cuando se haga diputada, ¿no? Entonces, me encantó su presentación. Bueno, eh, quizá entonces ya pueda irme más rápido a la hora de ir presentando algunas cosas que ya han sido nombradas. También Carlos Ordóñez presentó algunas cosas que yo había pensado plantear y que entonces no será necesario que yo me extienda en esa parte. Y bueno, presentaré algo de las conclusiones que tuvimos alrededor de ciertas discusiones, de pláticas que hemos tenido allá en la Universidad de Guanajuato, el grupo del cuerpo académico, en este sentido sobre la educación, ¿no? Entonces me toca a mí presentar lo que hemos estado platicando en grupo. El asunto es presentar esta cuestión sobre la discusión, planteamiento, sobre todo preguntas. Empiezo con preguntas, terminaré con preguntas sobre utopía o hipocresía. En cuanto a la garantía de educación y parte que me corresponde sobre todo como psicólogo de pensar en la cuestión psicosocial del sujeto. Los otros compañeros, uno es psicólogo, dos son enfermeros, pero igual nos preguntamos sobre el desarrollo del sujeto, ¿no? Entonces, por ahí hay varias cosas que nos hacen ruido. Entonces, el resumen, para quien tenga otra cosa que hacer y prefiera ahorrarse la ponencia, el resumen es que hay muchas, no es la única, el artículo tercero no es el único, hay muchas cosas que se dicen que se deben hacer y que en los hechos son imposibles, ¿no? Entre otras cosas, esta cuestión de la garantía, ¿no? La palabra garantía estará haciendo mucho ruido, de una educación, dice, de calidad democrática, nacionalista, de mejor convivencia y máximo logro. Y particularmente, como verán, varias de las cosas que más hacen ruido estarán en amarillo, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que la educación deba ser obligatoriamente nacionalista, con lo que hemos platicado, bueno, más bien han platicado los ponentes, hemos escuchado, sobre el ponerle un signo de interrogación al final en cuanto a qué sucede cuando se fuerzan eh, sujetos a pertenecer a una visión nacionalista. Bueno, de eso se podrá hablar muchísimo.
Lo segundo es que aparece el asunto de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. La doctora Luisa ya hizo la crítica sobre la armonía. Yo presentaré algo sobre esto de todas las facultades, que me parece también bastante discutible. Y presentaremos entonces algunas preguntas sobre qué pasaría si el mexicano, nacido en México, no sé, decide ser no nacionalista, ¿no? Eh, en ese caso, pues aparecen preguntas sobre si el Estado puede evaluar, garantizar y reglamentar, por ejemplo, las facultades humanas, ¿no? Es decir, cómo reclama uno su garantía, porque si el Estado me lo garantiza, entonces yo tengo derecho a exigirle que me cumpla esa garantía que me da. Eh, y entonces, si no cumple con lo que me garantizó como sujeto mexicano, ¿qué puedo alegar yo como alguien con comportamientos antisociales? Es decir, la obligación es del Estado, la garantía la da el Estado. Entonces, ¿por qué tendría que responder yo en lo individual por mi comportamiento antisocial y no más bien reclamarle al Estado por no haberme formado correctamente? Y si este modelo de formación es parte, pues, de que todos seamos hijos del mismo padre, ¿no? Es decir, esta idea de plantear el desarrollo que se termina en los 20, ¿no? Es decir, poco se habla, poco se maneja del desarrollo, por ejemplo, del adulto mayor, ¿no? Sobre la educación del adulto, cuando parece que a lo que más se aspira es a alfabetizar a algunos adultos mayores que no hayan aprendido a escribir, y uno preguntaría, ¿y para qué? Pero bueno, eso sería otra discusión. Yo más bien me preguntaría sobre si esta formación, este modelo, sobrepasa o rebasa o es independiente al modelo universalista eurocéntrico, ¿no? Y si aplica entonces para un maya, un tzotzil, un tepehua, no sé, y si todos debemos entonces acomodarnos como hijos de Piaget. La otra cosa será si el mexicano aplica sus leyes. Y entonces, si aventamos pues toda esta serie de propuestas muy bonitas, muy, si se quiere recuperar un poco de la presentación pasada, pensando en un imperativo categórico de la educación, si se sabe que en los hechos no es posible, es decir, la utopía tiene como ventaja, como virtud, ser más una bandera que una meta. Si sabemos que no vamos a alcanzar la meta, entonces, ¿por qué la nombramos obligatoria? Es decir, ¿cómo aspirar a una meta imposible de forma obligatoria y garantizada además? Entonces, preocupa que esto se pueda prestar, asumiendo que no se ha prestado ya o que no fue construido así, pero que se pudiera prestar a justificaciones de gastos exorbitantes, acciones violentas, eh, formación de cuadros base de todos los partidos políticos, no quiero que se piense en uno, sino en todos, eh, y que entonces la justificación de buscar el bienestar máximo del desarrollo de todas las facultades bajo un modelo nacionalista pueda prestarse a muchas interpretaciones de qué es lo que debe ser un mexicano, ¿no? Y cómo debe ser su nacionalismo. Entonces, la utopía es como tal inalcanzable. Las leyes mexicanas en muchos casos parecen más una lista de buenos deseos que una cuestión de objetivos o metas viables. Y me parece pues que de repente termina uno discutiendo más bellos discursos que la posibilidad de llevar a cabo acciones. Entonces, esto intentaré desglosarlo en unos minutos para ver qué tantas preguntas pueden surgir sobre estas diferentes temáticas. Entonces, cuando hablamos de desarrollo armónico, tendríamos que preguntarnos de cuál desarrollo hablamos, ¿no? Es decir, pareciera que del desarrollo del que se habla es del desarrollo escolar, el de la escuela, que en realidad solo correspondería, si seguimos a Erickson, podemos seguir a otros, por supuesto, yo solo quise poner a Erickson porque es de los pocos que trabajan el desarrollo más allá de los 60 años, ¿no? Para Freud, por ejemplo, pues no habría desarrollo importante más allá de los 15, 20, es decir, después de la etapa genital no hay nada, ¿no? Para Piaget, después de la etapa de pensamiento formal, ni siquiera alcanza a vislumbrar el posformal.
Es decir, cuando uno alcanza esta adultez, 18, 21, 16, por ahí si les gusta, alcanzar una cúspide y parece que a partir de ahí poco hay de verdadera idea de desarrollo desde el concepto de educación que se viene planteando, por lo menos desde una lectura de este tercero constitucional. No queda claro cuál es la forma de aterrizar una propuesta para el desarrollo de la integridad del yo del adulto mayor en el artículo tercero, ¿no? El desarrollo de la sabiduría, por ejemplo. Muy diferente, claro, al desarrollo de la erudición, ¿no? Que pareciera que de repente apunta para allá. Entonces, si el Estado tiene que regular y garantizar todas estas facultades de todas estas etapas de desarrollo, uno tiene que preguntar en cada una de estas etapas cuántas facultades va a poder regular y garantizar la educación formal en México, ¿no? Es decir, una facultad puede ser los sentimientos, y entonces, ¿cómo es que el Estado me va a garantizar el desarrollo de mis sentimientos? ¿Cómo va a garantizar el desarrollo de mis relaciones? Es decir, ¿qué tanto el Estado va a garantizar que mi matrimonio será mejor? Y no es exagerado, recordemos la cartilla moral con Morena, o el asunto de las guías para padres con el PAN. Es decir, otra vez, no quiero que se piense en un solo partido, sino en esta idea de que sí hay posibilidad de pensar, regular, garantizar, llamémosle, facultades que van más allá del conocimiento lógico matemático, ¿no? Pero que entonces se complica. ¿Qué tanto, por ejemplo, va a garantizarme la escuela mi desarrollo existencial o espiritual? O si eso ya no, es decir, si eso ya no es parte del pensamiento nacionalista. Es decir, cuando pensamos en el desarrollo armónico, lo pensaremos empujado hacia lo laboral productivo, es decir, estudio prepa para irme a universidad para buscar trabajo, porque pareciera que esa es la visión, pues más o menos que uno escucha en la calle, ¿no? O en la misma escuela. Es decir, no es normal ver en los perfiles de egreso de las universidades o en el contexto del salón de clases, que se discuta el desarrollo personal a un nivel espiritual o artístico del estudiante, ¿no? Y sin embargo, está garantizado por el Estado, está regulado por el Estado, ¿no? Entonces, yo no sé hasta dónde sea posible que mi universidad o cualquier otra pueda garantizar el desarrollo espiritual de mis estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las capacidades o facultades de ocio y pereza, ¿no? Pensemos, hace rato se mencionaba Aristóteles, pensemos en las ars ociosas de Aristóteles, o en el derecho a la pereza del yerno de Marx, ¿no? De Lafar. Y entonces esta cuestión de tener derecho a no cumplir con una visión productiva capitalista, y pertenecer a otra forma, a otras muchas formas, ¿no? Y qué tanto entonces, si alguien quiere ser un Bukowski, el Estado debe garantizarle su borrachez, o qué tanto le va a decir eso no, y entonces habrá que buscarle a Bukowski cómo reeducarlo o empujarlo a ser un correcto ciudadano. ¿Y qué pasa si él no quiere? ¿No? Entonces, eh, se complica pues el asunto a nivel existencial y espiritual, no solo a nivel intelectual, y me parece bien complicado que el Estado se anime a buscarle en la cuestión relacional. Y eso si solo pensamos en adolescencia y adultez joven. Ahora pensemos en adultos mayores. Bueno, esas son una serie de preguntas. Otras tienen que ver con el modelo a seguir. Es decir, hay una idea de mexicano, hay una idea de ciudadano, hay una idea de estudiante, hay una idea de persona, que es la que se piensa que debe ser. Esto, por supuesto, es muy preocupante porque si uno piensa en momentos históricos en los que se ha buscado la universalidad bajo un eje rector, pues uno encuentra al estalinismo, al positivismo radical, a la Inquisición, a la conquista de América, y uno pues termina encontrando cosas que no quedaron tan bien en los hechos. Cuando uno busca estos modelos únicos, ideales, ¿no? Y yo lo pensaría, por ejemplo,
lo plantearía en esta cuestión de la mexicanidad nacionalista, es decir, ¿qué tanto permite esto? Porque es obligatoria, recordemos que no es una cuestión de libre decisión, es obligatoria. Y pensemos entonces en la discusión sobre usos y costumbres o grupos étnicos de tradición oral, es decir, ¿qué tanto un grupo étnico puede negarse a alfabetizarse, por ejemplo? El asunto que plantea, pues, Nishitani Osamu sobre el Anthropos y el Humanitas, es decir, qué tanto el modelo es un modelo humanitas, un modelo eurocéntrico, y los que no lo seamos somos unos antropos que estaremos entre niños, simios, locos o idiotas, que podremos aspirar, si bien nos va, a hacer una sombra de ese humanitas, de ese modelo de hijo de Piaget, de ese modelo blanco eurocéntrico, y entonces, ¿qué tanto puede, qué tanto aspira a ser posible pensar una forma distinta cuando se habla de una obligatoriedad de cierta mexicanidad, de una mexicanidad? En cuanto a, por ejemplo, cuando habla de que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género, pues causa mucho ruido porque ¿de qué género hablamos? Si pensamos en el asunto binario es fácil, ¿no? Es decir, quien quiera definirse como mujer, bien, quien quiera definirse como hombre, bien, y tendremos baños para niños, baños para niñas, y veremos cómo lo resolvemos. Pero si seguimos la perspectiva de género, nos vamos a meter en problemas cuando pensemos en la teoría queer o en los individuos que se identifican como sin género o intergénero o género fluido. ¿Y qué vamos a hacer con eso en el sistema educativo? Pero más raro cuando no cumplan con lo educativo. Es decir, cuando alguien cometa un delito y vaya a la cárcel porque no fue bien educado y tiene que ser rehabilitado, reeducado, y se defina como intergénero, hacemos una intercárcel, o cuando sea género fluido lo movemos un mes y un mes de prisión varonil a femenil, a qué nos estamos refiriendo con eso de la perspectiva de género. Decimos que muerte al macho, es decir, ¿cómo entender eso de la perspectiva de género obligatoria y universal en la educación, ¿no? En todas las escuelas debe ser, todos los planes de estudio deben tener esa perspectiva. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Entonces, es complicado aterrizar esa cuestión. Y el asunto, pues, en el planteamiento de la fracción 10, que es la obligatoriedad de la educación superior que corresponde al Estado, pues tendrá que preguntarse sobre estas cosas. Entonces, me parece pues que hay complicaciones, no en el deseo, no en la intención, suena bien, pues nadie puede quejarse de que queramos que todos reciban algo bueno, ¿no? Pero cuando definimos qué es lo bueno es cuando empezamos en problemas. Y cuando decimos que todos quieran o no, nos metemos en más problemas. Y cuando sea lo que yo digo que es lo bueno, nos meteremos en más problemas. ¿Qué hacer con el maleducado entonces? ¿Qué hacer con el que se niega a ser ese buen mexicano nacionalista con perspectiva de género, que es científico, artista, deportista, bien relacionado, inteligente y letrado? Yo no sé quién lo sea, pero si alguien por ahí lo encuentra este modelo de mexicano, me avisa. ¿Y qué pasa con los que no lo conseguimos? Entonces, ¿cómo el Estado me va a garantizar el asunto, ¿no? Es decir, si yo me niego, debo ser forzado. El niño, por supuesto, es forzado en muchas ocasiones a entrar al sistema preescolar y al escolar. ¿Debo ser forzado a entrar al sistema superior? ¿Debo ser forzado a estudiar doctorado? ¿Hasta dónde termina? Porque se supone que hay una obligatoriedad del Estado por ver la parte pública de la educación en nivel superior. Entonces, ¿hasta dónde acaba lo que no puede decidir el sujeto? Y hasta dónde se considera que ese no decidir puede generar un malestar en él. Si yo no quiero desarrollarme en el deporte, debo ser educado, deben garantizarme que lo haga. ¿Cómo exijo la garantía si es que no se me cumplió? Yo ya tengo 43, si yo estoy viendo que no se me cumplieron varias cosas de aquí que el Estado me garantizó, ¿qué hago? ¿A quién se lo exijo? ¿Cómo le hago para que mejore yo en todo eso que no me fue dado, no me fue formado? ¿Qué pasa si alguien delinque? Es decir, si yo llevo
yo tengo doctorado, entonces ya me aventé más de 20 años en la escuela, ya fui educado por mucha gente en el sistema educativo, y si delinco, entonces tengo derecho a quejarme ante el gobierno porque no me educaron bien ellos, eh, porque tengo hasta posgrado, es decir, pasé muchos años, muchas horas siendo educado por el sistema. ¿Qué pasa entonces con el que no, no desarrolla toda su potencialidad? Lo vamos a reprobar y hacer que se reeduque en un centro de rehabilitación. Igual suena raro, pero ya han existido, por ahí recordarán algunos ejemplos históricos de lugares de reeducación. Si uno piensa entonces en los riesgos que esto puede imponer, ¿no? En los riesgos que esto va apareciendo, pues, como otra vez, como posibilidades a partir de la obligatoriedad, a partir de la garantía del Estado, pues entonces uno puede pensar que, ok, sí, suena bien, ¿no? O sea, no suena malo, ¿no? Pero muchos discursos que terminan, decía la doctora, en fascismos, precisamente así suenan, ¿no? San Francisco de Sales puede que sea el que sacó la frase de que de bienintencionados está repleto el infierno, ¿no? Es decir, quizá el riesgo esté en cómo se está planteando, quizá no en el qué se plantea, sino en el cómo. Si fuera ese el caso, tendríamos que preguntarnos entonces si los términos que se plantean en el tercero deban describirse operacionalmente, es decir, eh, si se lee literalmente, suena raro leer literal, si se lee literalmente dice que el Estado se hace garante del desarrollo y por lo tanto la familia, los padres, el sujeto mismo quedan fuera, es decir, ellos ya no son garantes, el garante es el Estado. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando por trastorno psicológico, por problemas psicosociales, porque se le da la gana, se sale el sujeto de ese modelo que alguien va a decidir que sea? En la operatividad, pues, está el problema, más que en la belleza de un discurso retórico, ¿no? De una retórica. Entonces, parece, pues, imposible que el Estado pueda tal cual garantizar el desarrollo de la personalidad, ¿no? Eh, Se corre el riesgo, ¿no? Se corre el riesgo de que un grupo de personas, las que ustedes quieran poner, defina, como ya ha sucedido históricamente en muchos países, en muchos momentos históricos, con la mejor de las intenciones, que más que llegar al cielo, por ejemplo, en la Inquisición, eh, determinen lo que es mejor para el desarrollo de la persona y sus capacidades, ¿no? Eso es lo que podría resultar muy peligroso ante la imposibilidad de la garantía y querer forzar esa posibilidad. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el Estado asuma la responsabilidad de la formación moral o espiritual de su población en su totalidad? Porque debe ser garante de su desarrollo espiritual. Así lo marca, ¿no? De todas las facultades del ser humano. Y entonces, ¿qué ocurre con la idea misma de la libertad de pensamiento? ¿Qué ocurre con la idea de garantías individuales? ¿Qué tanto se permite, digamos, no convertirse uno en el malo que hay que destruir? ¿No? ¿Qué tanto se soporta la disidencia a partir de esta idea del Estado que esté planteada en la mejor de las intenciones en un principio, de formar moralmente o espiritualmente para el desarrollo de todas las facultades? Eh, y entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? ¿Borramos la Constitución? Bueno, quizá no, ¿no? Se entiende, pues, la idea de la filosofía detrás de una postura que aparece en un artículo constitucional, pero el problema es que es un documento legal de obligatoriedad y universalidad, o sea, no es poca cosa. Quizá una opción sea redefinir el texto del artículo para hacerlo eh, más viable, ¿no? Y quizá el asunto sea bajarlo a una forma eficiente, medible, cuantificable y demostrable. Es decir, quizá se tenga que reducir o circunscribir a
que el Estado garantice la asignación de recursos, la gestión de recursos, que maneje ciertos indicadores hasta dónde será posible la obligatoriedad y hasta dónde será garantizada la facultad de una persona. O quizá, pues, otra opción será buscar otro paradigma que dé sentido a un artículo que regule la educación. Por supuesto, igual son preguntas las dos, ¿no? Entonces, cuando uno, si sigue este mismo artículo, que entre otras cosas dice que debe ser una visión científica, pues cuando uno trabaja ciencia, uno lo primero que hace al definir objetivos es ver si son viables, ¿no? Entonces, me parece que algo que habría que trabajar en el artículo es su viabilidad. Parece inviable, pues. El problema, si no se busca o bien otra vía o se pule lo que se está presentando, es que el discurso utópico normalmente termina cruel, ¿no? El discurso utópico es bello, las personas que lo toman como bandera generalmente terminan cometiendo atrocidades. Preocupa, pues, que se pueda convertir en validaciones discursivas para ineficiencias o inacciones, ¿no? Es decir, como no es posible conseguir todo eso que se presume, mientras yo lo intente, como diga que yo lo intente sin ninguna medición que me dé parámetros para ver si lo cumplo y que tenga que medirme en el discurso que enarbolo, pues entonces siempre tendré ese discurso que me pueda soportar la inacción o la ineficiencia, ¿no? Puede suceder entonces que se preste a cualquier cosa, ¿no? Y lo hemos visto en muchas ocasiones, cómo los discursos ambiguos al operacionalizarse, al aterrizarse, terminan en cosas que no eran o parecen o son contradictorias con lo que el mismo discurso plantea. Pero si el discurso es ambiguo o es utópico, se presta más fácilmente a ello. Entonces, el nuevo resumen, para los que sí se quedaron, sería dos cosas. Por un lado, me gusta mucho la forma en la que inicia Sloterdijk en su texto en el mismo barco, donde dice pues que la idea de la política es que sea posible, ¿no? Por supuesto, eso es discutible, es solamente una propuesta entre otras, pero es interesante, pues, hablando en términos del desarrollo de la persona, de la maduración de la persona, las palabras de Sloterdijk en términos de que manejar lo imposible, ¿no?, permite tener niños en la política, ¿no? En términos pilletanos, si lo quieren ver así, el pensamiento postformal no es formal. Es decir, el adolescente es idealista, el adulto, digamos, en pensamiento postformal, ya es capaz de decir sí, pero no. El adolescente dice o sí o no, o todo o nada. Y el adulto dirá no siempre, ¿no? El psicólogo es, digamos, amante de la bandera del depende, ¿no? Entonces, sí o no. Bueno, no es tan fácil, no hay categóricos tan claros, ¿no? Y el asunto de manejar banderas utópicas es que precisamente sí los colocan, ¿no? Es decir, la posibilidad de caer en excesos frente a lo imposible es más amplia que la posibilidad de caer en excesos ante lo posible, ¿no? ¿Quién sabe entonces qué sea lo que vaya a pasar con nosotros? ¿Quién sabe cómo podamos pedir, como cuando se me descompone un estéreo y pido que se me haga válida la garantía? ¿Quién sabe cómo podremos nosotros pedir que se haga válida nuestra garantía? ¿Quién sabe quién la va a hacer válida? ¿Quién sabe quién decide hacia dónde es válida? Y bueno, habrá que tener cuidado con la sabiduría principesca, con los intereses de grupo que enarbolan discursos imposibles, ¿no? Finalmente, el resumen en una frase sería: nadie puede asegurar o garantizar desarrollo de otro ser humano. Y bueno, eso sería en general el sentido de la propuesta, ¿no?
Y bueno, los datos de contacto por si alguien quiere mentarme la madre en privado, o si quisieran platicarlo con más calmita, entonces ahí tenemos los datos a su servicio, o les puedo compartir datos de alguien más del grupo que vino a plantear estas dudas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su participación, doctor Jonathan Alejandro Galindo Soto. Tenemos varios comentarios, seguramente habrá también algunas preguntas, ya veo por ahí algunas manitas levantadas en Teams. Les recuerdo que la participación que se tuvo en esta mesa fue del estudiante de la Escuela Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, César Abraham Saldaña Paz, la doctora Luis Álvarez Cervantes de la Universidad de Tamaulipas y Jonathan Alejandro Galindo Soto, que representa a un grupo de maestros. Y pues está abierto el micrófono. Vamos a darle la palabra, yo creo que inicialmente a Eleazar Caballero López. Y adelante, maestro. Sí, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Fuerte y ¿El claro. micrófono? Ok, muchas gracias. Bueno, mi comentario va dirigido a la doctora Luisa. Digamos, se me complicó pues construirlo, pero y es un poco largo, pero bueno, ojalá me tengan paciencia y allí va. Algo que me deja discutiendo su intervención es que utilizando la categoría o concepto de narrativa a la manera de Lyotard o a la manera de Paul Ricoeur es en qué tipos de narrativas o proyectos colocamos nuestros ejercicios políticos. Por un lado, en narrativas que parece ser, por un lado, que narrativas que abogan al progreso y o estado armonioso como la narrativa ilustrada, o las narrativas románticas y judeocristianas, a la manera de Paraíso Perdido de John Milton, o las lamentaciones que nos comparte Hölderlin, y los intentos de los hombres por recuperarlo. En el caso de Hölderlin, probablemente el estado armonioso perdido es el del hombre como parte de la naturaleza de los griegos en tiempos de la obra homérica. Pero creo que son los autores amigos de Protágoras, como muchos de los culturalistas, que proponen más bien construir narrativas, claro que sí, pero como mapas que nos sirven para hablar de lo deseable, de lo que nos conviene o nos gustaría, que responde a situaciones específicas, no como la única historia posible, y que se mantienen abiertas a modificaciones, discusiones y denuncias. Tenemos, por ejemplo, congresos como este, en el que entran en contacto diferentes vocabularios o narrativas de la psicología, de la historia, de la filosofía, de la literatura, de la pedagogía, etcétera, porque hay quienes lo consideramos útil o valioso. Ahora, como un poco aparte de este comentario, pues nada más digo, como opinión, ¿qué hacer con los que se niegan? Era uno, bueno, de los temas que trataba Jonathan Galindo hace un momento. Yo creería que una buena señal es no matar a los que se niegan. Es decir, Sócrates, que por cierto no me cae bien, se negó y lo mataron. Así también tenemos historias actuales donde los matan, violan o hurtan a los que se niegan. Yo diría que evitar situaciones así es una señal útil. Bueno, ese fue el comentario pues para la maestra Luisa. Ahora sí, a ver qué me puede comentar al respecto. Rafa, ¿quieres que conteste o esperamos? Bueno, no escucho. No te escuchas, Rafa. Bueno, al parecer el doctor Rafael sigue teniendo problemas con su micrófono. El asunto es el siguiente. Estamos ya prácticamente sobre la hora de la mesa. Esperamos que en un instante los ponentes de esta mesa tengan la posibilidad de hacer lectura de lo que se comunicó mediante el chat mayormente. Y si el doctor Alfonso puede activar el micrófono, le daríamos el espacio, pero que sea breve porque, como lo menciono, estamos sobre la hora. Adelante, Alfonso.
No te escuchamos, Alfonso Porras. Esperando que el doctor Alfonso, el ingeniero Alfonso Porras, active su micrófono. Leo algunos de los comentarios que aquí alcanzo a distinguir. Gilberto Perales dice, pienso que el Estado debe garantizar educación. Este debe de estar obligado a ofrecer educación pública y gratuita a niños, niñas y jóvenes. Eso lo dice Gilberto Perales. Gloria Isela dice, más que garantizar el derecho a la educación, debe garantizarse la excelencia de los servicios educativos ofrecidos después de haber obligado a un mexicano a cursar educación por tantos años. Paola Arenas dice, luego con doctorado también cometen delitos. Gilberto Perales dice, la educación formal y la educación en casa con los padres de familia deben educar a los hijos, fomentar valores y buenas actitudes. José Luis Díaz, ¿qué debo entender como modelo de estudio nacionalista mexicano? Lo formula en pregunta. ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo hay de los demás modelos? ¿El mexicano nacionalista será el correcto para nuestra sociedad actual mexicana? Nuevamente, Gilberto Perales dice, el Estado forma parte de la construcción de hombre que se quiere formar, así como aptitudes que requiere desarrollar con el apoyo de los planes y programas de estudios que se imparten en las instituciones. Así tenemos algunos otros comentarios que esperaría tuvieran los ponentes a bien leerlos por si hay alguna pregunta relacionada con lo que ellos expusieron, también tengan a bien responder. Sin más, daríamos por concluida esta mesa número 7, que se denominó Proyectar lo Social a través de la Educación. Agradecemos a César Abraham Saldaña Paz, a la doctora Luisa Álvarez Cervantes, a Jonathan Alejandro Galindo Soto y colaboradores, entre ellos está María de Jesús Jiménez González, Eloy Maya Pérez y Raúl Fernando Guerrero Castañeda. Agradecemos sus presentaciones y en unos instantes más continuaremos con la mesa número 8, denominada El Tercero Constitucional, desde la mirada crítica de los protestantes y masones. Gracias.